De acuerdo. Bueno, compañeros, vamos a pasar a la segunda intervención del día. Alberto Segovia va a presentarnos una continuación de la presentación que hizo ayer en torno a la historia nacionalista en el manejo de los recursos naturales en los años 70, principios de los 80, y ahora vamos a hablar de el episodio más importante de los últimos 20 años, que sería la Ley 42 en el año 2006, que cuando se cobró llegó a representar 2 veces todo el impuesto a la renta del país. Esta es una ley que lastimosamente ha sido suprimida no solamente por los medios de comunicación, sino también por la academia, inclusive por académicos que se prestan de ser gente de izquierda, gente progresista. Muy importante ubicar porque, entre otras cosas, ahí se están planteando también el eliminar esto de la historia del país, está también eliminando del imaginario colectivo la posibilidad de dar soluciones al país precisamente sobre la base de un retorno a una política más nacionalista. Alberto, muchas gracias. Gracias. Bien, en realidad el día de ayer puse sobre la política petrolera de los años 70, y era justamente para lo que gentilmente se me había invitado, pero vi el interés, inclusive se había programado una mesa redonda para tratar sobre la ley 42-2006, porque mucho se ha discutido tanto para sacar la ley cuanto para aplicarla, y luego pues, en lo posterior se está discutiendo todavía si resultó o no beneficiosa la ley. De tal manera que algo preparé en los últimos días sobre esto, y por eso el título en forma general Ley 42-2006. Había indicado al economista Pedro Páez que espero en el futuro ampliar el tema, pero de todos modos quería dejar la inquietud aquí para que las personas pues también se interesen y sigan investigando sobre el asunto. En algún momento creo que sí es necesario que se haga pues un seminario mucho más amplio sobre las ventajas de esta ley y sobre la posibilidad de conservarla en el futuro. Bien, habíamos hablado ayer de que la política petrolera implantada por los años 70 tuvo una gran importancia por el nacionalismo que se aplicó en el país, que permitió de una manera planificada explotar los recursos, siempre conservando el principio de conservación de las reservas, conservando también el hecho de que no se debía explotar más de lo que se necesitaba para un plan integral de desarrollo que procuró cumplir el gobierno de las Fuerzas Armadas, y también a partir del 78, los primeros 2 años en que gobernó el presidente Rodós, completando así la década de los 80. Tuvo repercusiones lógicamente económicas, sociales y políticas por el hecho de que fue un cambio tremendo por lo que originó el boom petrolero, ¿no? Habíamos visto cómo la clase media, la clase baja, tuvo oportunidad de ocupar cargo, el Estado no tanto por su nacionalismo, sino por el hecho de que sufrió un boicot desde el principio en la implementación de esta política. Tuvo que contar con cuadros amplios, posiblemente se extralimitó en el crecimiento del Estado, pero ante el hecho de que no tenía la colaboración del capital privado para implementar una política a todas luces beneficiosa para el país, tuvo que hacerlo pues con personal contratado y salió adelante con su política. En la parte económica repercutió bastante por el hecho de que las reservas que se explotaron no fueron oportunamente repuestas, y fue así pues como al final de la década de los 80 mostramos ayer un cuadro en que las reservas que en 1972 habían estado en el orden de los 1.500 millones, al final de la década de los 70 terminó con alrededor de unos 880 millones de barriles aproximadamente. Esto por el hecho de que muchas compañías dejaron el país
y fue muy poco lo que se pudo hacer para volverla a traer. Definitivamente hubo un boicot tremendo de parte de las petroleras transnacionales para que se siga implementando este tipo de política, y la única forma era de cambiar a los ejecutores, como de hecho resultó con el ministro Jardín Ampudia en esa época, y no contento con eso, pues mientras no se cambiaba la política en sí mismo, los lineamientos de la política, las compañías se resistían a invertir. Aparte de que quien se había proclamado pues dueño del Oriente Ecuatoriano, un señor Stroh, que asimismo decía pues, que era el descubridor del Oriente Ecuatoriano cuando acaparó todas las compañías, todos los bloques a través de minas y petróleo, y que fue quien vendió a Texaco la concesión, emprendió una campaña de desprestigio a nivel internacional que impidió que el Ecuador pueda prosperar pues en cuanto a nueva contratación petrolera y al incremento pues de actividades exploratorias que permitan la incorporación de nuevas reservas. Pues bien, comenzando pues con esta introducción que habíamos expuesto ayer, nosotros concluimos que hubo un estancamiento de inversiones petroleras privadas para las tareas de exploración y explotación en áreas diferentes a las operadas por Texaco, la Citi y la YPF de Argentina. El contrato con el YPF de Argentina fue el único que se pudo firmar por parte del gobierno nacionalista en los años 70, aparte de un contrato con la Norway en el puerto de Guayaquil, pero que no prosperó porque la Norway se dio posibilidad de conseguir capitales para explotar el campo ya descubierto. Entonces, en la década de los 80 del siglo XX, hubo también un descenso en los precios del petróleo, por lo que tanto el Ecuador como otros países de la región sufrieron una recesión y una crisis de la deuda. La reacción a esta situación fue aumentar la extracción de crudo para compensar la baja de los precios y no disminuir los ingresos petroleros. Esto hizo entonces que se continúe con el descuido de las inversiones en exploración, por lo que no hubo reposición de las reservas que se explotaban y se consumían tanto para el mercado interno cuanto para la exportación. Esto llevó pues a nuevas reformas en la década de los 90, orientadas como siempre a atraer otra vez las inversiones extranjeras directas e incrementar las actividades exploratorias para descubrir nuevas reservas. Para esto pues se pensó crear los incentivos consistentes en la reducción de la participación del Estado en las operaciones y la disminución de la carga fiscal para las empresas multinacionales. La reducción de la participación del Estado en las operaciones significaba pues entregar áreas para la explotación por parte de las empresas privadas, áreas que hasta ese momento las había conservado hoy Petroecuador. Y lógicamente la disminución de la carga fiscal, pues como siempre, pues dar incentivo pues, a las empresas transnacionales para que puedan recuperar en menor tiempo sus inversiones y supuestamente poder invertir en nuevas áreas si es que el Estado así le convenía. Pero aparte de esto, a partir de los primeros años del presente siglo, ¿no? Hemos visto en el primer lustro, especialmente a partir del año 2003, el alza de los precios de los hidrocarburos hizo que los países productores tomen medidas a efecto de obtener beneficios de esta alza, que hasta entonces solo la habían obtenido las empresas contratistas. Incluso se llegó a pensar de que ya los incentivos que se les había dado en los años 90 no eran tan necesarios ante el alza de los precios del petróleo. De tal manera pues que se facilitaba el revisar de alguna forma las condiciones económicas, ya sea por un cambio en la ley, ya sea por el establecimiento de nuevos tributos, pero en todo caso que el Estado se beneficie de esta alza del petróleo que era evidente. Nosotros vemos pues, en este gráfico que es
comprende del año 2006 hasta el año 2008, como se tenía en el año 2006 un nivel ya superior a los, o alrededor de los 50 barriles, $50 por barril, y que esto se veía pues que iba a ser un fenómeno que iba a durar un largo tiempo. Aquí hasta el año 2008 vimos cómo se elevó el petróleo, especialmente en los meses de junio y julio del año 2008, a niveles del crudo internacional. En el mes de julio del 2008 estuvo alrededor de $147 por barril, un promedio determinado día, ¿no? En el promedio mensual podemos ver que estaba en alrededor de 137,88 para el crudo WTI y el crudo Brent en 132,33. Lógicamente, restándole el diferencial, el crudo ecuatoriano estaba en el orden de 121,66 para el crudo oriente y el crudo NAP en 114,67. Adelanto esto para hacer ver de que si no se tomaba una medida adecuada en el año 2005-2006, como de hecho se lo hizo con la ley 42-2006, toda esta ventaja del alza de los precios del petróleo se hubiera perdido si es que Ecuador pues no procedía oportunamente. Pero lo interesante es de que no solo Ecuador, no es por como dicen muchos, por la costumbre de Ecuador que falta la seriedad de los contratos, es que pensó en hacer el cambio y lo hizo en cuanto a la participación petrolera. Ya por ejemplo los países como Bolivia en el año 2005 hizo el cambio de 3 decretos sobre las reglas del juego petrolero en ese país, justamente encaminados a recuperar o a tener parte de las ganancias petroleras dado el elevado precio del petróleo que se vislumbraba. Lo mismo en el mismo Estados Unidos, en el año 2005 grabó a las petroleras y grabó justamente, aparte de eso, anunciando quitarle una serie de incentivos a las compañías que hasta ese momento se les había otorgado. De tal manera que Venezuela también ya en los primeros años, en 2005, implementó una serie de leyes y medidas en forma anticipada, de la que muy poco se publicó justamente, y por eso no se conserva, pero en la literatura económica se puede tener una serie de medidas de que implementó Venezuela. Aquí lo que yo hice fue únicamente rápidamente plasmar las noticias para que se tengan las evidencias, y las noticias más importantes, porque hay otras noticias que también pueden contribuir a ilustrar esto, pero que no me pareció conveniente abundar, ¿no? En el caso ecuatoriano pudimos ver una serie de los precios del petróleo a partir del año 2000. Estaba en niveles de $20 por barril, 24 en 2019, en 2001, ¿no? Pero a partir del 2002, de 21,82 iba subiendo paulatinamente, en 2003 a $25 por barril, 2004 $30,13 por barril, 2005 $41 y 2006 ya sobrepasaba los $50. De 2005 hasta el principio de 2006 era innegable pues de que el ritmo ascendente iba a continuar, y pudimos ver también en la serie que llegó a un máximo de, ya dijimos antes, de 117,36 en junio, ¿no? Pero del año 2000, del año 2008. En todo caso, aquí también puse hasta el año 2014 para hacer ver cómo subió al año 2012 también ya a niveles cercanos a los $100 por barril, ¿no?
para el caso del crudo ecuatoriano, es decir, que acá en el petróleo del mercado internacional estaba mucho más elevado. Bien, todo eso pues hizo oportuno de que se discuta aquí en el Ecuador también lo que en otros países, ya en el año 2006, por ejemplo, los árabes publicaban que tenían los bolsillos llenos de dinero, aprovechando precisamente el incremento de los precios del crudo, y porque el hecho de que los países árabes, con el mecanismo impuesto por la OPEP, con las restricciones de la OPEP, ellos tenían mucho más participación en el petróleo con sus empresas estatales, por ejemplo como la Aramco en Arabia Saudita. De tal manera que toda la ganancia de petróleo pues, a ellos les servía. En el caso del Ecuador, pues ya se comenzaron a levantarse voces, aparte de los petroleros, ¿no? El Colegio de Economistas había estudiado el caso y había hecho ya propuestas para que se impongan impuestos, es decir, tributos para recuperar estas ganancias. El eterno propulsor de las empresas petroleras, por el economista Pastor, también decía que era necesario poner un impuesto a las petroleras privadas, pero él lo decía que este impuesto debía estar dentro de un marco de un nuevo contrato, un nuevo marco de contratación petrolera. Recuerdo pues que en esa época el ministro de Economía y Finanzas, el economista Diego Borja, con el secretario del economista Pedro Paz aquí presente, inclusive promovieron, como en esta ocasión, una serie de diálogos con diferentes actores, y lo vi al economista Pastor, no sé si se recuerda el economista Paz, como él presentó ya todo un programa elaborado, que se veía a las claras que no era hecho por él, donde proponía nuevamente los contratos de prestación de servicios, y dentro de eso pues, supuestamente demostraba que por los altos precios del petróleo se iba a obtener mayores ventajas pues, y recuperar lo que hasta ese momento las empresas petroleras se habían llevado. Es decir, un discurso disfrazado como darle a las empresas mediante el marco de contratación de servicios. Pero lo que pasa es que todos sabemos que los contratos de prestación de servicios funcionan en mejor forma con los precios altos del petróleo, porque ahí las altas tarifas pues no se notan mucho. Cuando son precios bajos, pues las altas tarifas se notan tanto porque inclusive al país le queda pérdida y no le alcanza para pagar esas tarifas impuestas por las empresas. En todo caso, ya una vez que se avanzó bastante y se envió esto al Congreso Nacional, hubo que defender este proyecto de la Ley 42/2006, que como ustedes ven no fue una cosa original en Ecuador, sino impuesto por la tendencia del petróleo a nivel mundial y por el hecho de que ya países habían obtenido ventajas desde mucho antes con diferentes modificaciones en sus leyes de hidrocarburos. De tal manera que en el caso de Ecuador se elaboró este proyecto modificatorio a la ley de hidrocarburos, y no se lo hizo con el ánimo de cambiar las reglas del juego, no se impuso un nuevo impuesto, simplemente se habló concretamente de repartir estos ingresos extraordinarios, estas ganancias extraordinarias, mediante un mecanismo pues, que lo implantó de forma muy sencilla pues, el grupo que trabaja en esto por parte del Ministerio de Economía. Aquí está un recorte de prensa cuando ya el ministro Borja anunciaba de que por lo menos para el año 2006 estaban en juego 450 millones de dólares que se iban a perder si no entraba en inmediata vigencia esta modificación que se estaba proponiendo. El diario Hoy, por ejemplo, como todos los diarios del país, también comenzaron a hablar de que era necesario encontrar una equidad petrolera en los contratos. Lógicamente,
la prensa siempre tendía el hecho de que no se trata de cambiar las reglas del juego, si bien es cierto negociar de queda petrolera, pero siempre con que las empresas no se sientan mal para que no dejen de invertir. Recuerdo que se movieron muchos actores, agentes económicos. En lo personal, yo estaba en el Banco Central, había colaborado así mismo por una gentil invitación del Ministerio de Economía, el economista Páez, tuve la interés de invitarme a participar en las diferentes conversaciones que hubieron, y recibí la visita de un economista muy conocido por las tendencias neoliberales que él propugna, que él justifica, que yo la respeto. Un economista, lo conozco, es muy serio, pero él, por ejemplo, llegó a proponer que las ganancias petroleras se les deje a las mismas empresas, para que las mismas empresas las puedan reinvertir en exploración petrolera y así aumentar las reservas que tanto falta. Así es. Yo simplemente pues le hice ver que a través de los años las empresas ni siquiera habían cumplido con sus propuestas en los diferentes contratos, con sus propuestas de inversión, y que estas ganancias extraordinarias no iban a ser tampoco invertidas para nuevos descubrimientos si es que no conllevaban con un plano de por medio. Iba a ser muy difícil de conseguir, muy difícil de negociar, y tenía que incorporarse y modificar los contratos, y hasta eso pues el Estado se había perdido. De tal manera que fue una negativa rotunda de mi parte en cuanto al criterio técnico, y que finalmente pues esto lo tenían que decir las autoridades del gobierno, del Ministerio de Finanzas y el señor presidente Palacio, que en esa ocasión ocupaba la primera magistratura. Bien, fue así como la ley llegó al Parlamento, y el Parlamento comenzó a discutir la ley de hidrocarburos. Para ellos era también conocido lo que se había conseguido esto en otras partes del mundo. De tal manera que la discusión, si bien es cierto, tuvo también pues que ser alimentada por los proponentes de la ley. Ayer decía el economista Diego Borja que hizo la exposición de lo que él planteó en el Congreso, pero es innegable de que hubieron muchos legisladores de que plantearon inclusive hasta una mayor participación. ¿Por qué? Porque la ley 42, visto y proponiendo algo equitativo, se limitó a decir que de los ingresos extraordinarios por lo menos el 50% debía venir al Estado. El 50% de los ingresos extraordinarios medidos en función de la diferencia del precio del petróleo, lo que había de diferencia entre el precio a la firma del contrato petrolero y el precio vigente pues al momento de hacer la liquidación. De eso, por lo menos el 50% por el Estado. Ayer recordaba, pues, y eso espero ampliar en una próxima presentación, como la propuesta de a ciertos legisladores llegó a que sea el 60% y no el 50%. Y con ese 60% de recomendación salió del Parlamento hacia la Presidencia de la República para que sea sancionada por la ley. Sin embargo, el Presidente de la República, por los antecedentes y los justificativos técnicos que se habían presentado, insistió en que sea únicamente por lo menos el 50% como dice la ley, y de esa manera pues se promulgó. Visto así pues la ley 42/2006 se originó por el hecho de que los precios del crudo se elevaron y se veía pues que esto se iba a hacer a largo plazo. Esto ya en resumen de lo que acabo de exponer, ¿no? La ley fue expedida el 19 de abril del 2006. Establece que el beneficio del Estado debe ser al menos el 50% de los ingresos extraordinarios que se generen por la diferencia de precio. Y por lo que he podido investigar al momento, esta ley fue aceptada por las empresas, porque la ley no fue confiscatoria.
la ley no alteró la economía de los contratos, porque además de que conservó la economía, le reconoció el 50% adicional de los ingresos extraordinarios, de tal manera que hasta mejoró la economía de los contratos y no impuso un nuevo tributo. La ley no salió como para poner un nuevo tributo, sino que simplemente cuando haya un incremento de precio se obtenía la ganancia extraordinaria, se lo repartía, pero no era un tributo permanente. Y esto fue únicamente para los contratos de participación, donde se podía aplicar esta ley por la modalidad contractual. Entonces, por esto esta ley fue aceptada y cumplida por las empresas. Decía ayer, a tal punto lo cumplieron, de que quien reclamó no fue un personero de las empresas. Por esta ley la reclamó el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señor, recuerdo, Mauricio Pinto, cantó la inconstitucionalidad de la ley. El Tribunal Constitucional desechó esa demanda porque lógicamente no tenía ningún asidero. Luego, cuando hicieron los reclamos las empresas, lo hicieron no por lo del 50%, lo hicieron por lo que el presidente Correa cambió el reglamento del 50% al 99%, es decir, se llevaba todas las ganancias del Estado. Las empresas lógicamente no podían admitir eso. Y ahí sí argumentaron ya pues todo el cambio en la economía de los contratos, el cambio ya, porque el hecho de que cuando se suben los precios petroleros también suben los insumos que se utilizan para la explotación petrolera, y entonces a esas alturas ya resultaba pues difícil decir que habiendo subido el precio del petróleo iba a regir la misma economía del contrato como cuando fue firmado alrededor de $15 por barril, de tal manera que las empresas también protestaron. Cuando esto fue al CIADI, recuerdo que en uno de esos contratos el CIADI se pronunció en el sentido de que la ley no era inconstitucional, que la ley era aplicable, que la ley era una prerrogativa del gobierno y que podía ser aplicada. Y lo que sí no debió hacer el gobierno es que, como la petrolera paralizó las operaciones de forma inmediata hasta que se le cumpla con el pedido de revisión de esta política, entonces inmediatamente el gobierno anterior tomó las instalaciones de la petrolera y comenzó a operarla y no se la devolvió. Entonces, por esa arbitrariedad, porque la ley de hidrocarburos dice que debe haber 30 días de suspensión en la actividad petrolera, y como no transcurrieron los 30 días, entonces fue una arbitrariedad del gobierno, incumplió la ley, y por eso pues tenía que reconocer los costos del campo petrolero pues a la empresa pues con una indemnización que la fijó en esa ocasión. Esto pues en resumen para conocer ya los antecedentes, conocer los resultados y el principio que tuvo la aplicación de la ley, y por el hecho de que si estamos nosotros tratando de obtener beneficios, también se debe pensar en que estos beneficios no siempre se los puede obtener a través de tributos, a través de cambiar economía de contrato, sino que de acuerdo a la coyuntura hay mecanismos para aplicar reglas o normativas que puedan ser aceptadas por las empresas y puedan asimismo causar un beneficio para el país, que es el dueño de los recursos naturales. Esto pues dejo como inquietud ante ustedes para una próxima ocasión poder ampliar más el tema y poder analizar el mismo con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, si hay alguna pregunta, no sé si, perdón. Voy a moverlo ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pero tú decías que ahora se está discutiendo la eliminación de la ley. Sí, está en el artículo 37. Sí, lastimosamente, por esta ignorancia programada tanto de los medios de comunicación como de la academia, nadie está pendiente, primero porque no se cobró la ley. Esa es una cosa que valdría la pena, Alberto, mencionar, ¿no? La ley se expide el 31 de marzo del 2006 y solo se cobra en noviembre del 2007. Entonces la pregunta es,
los ministros de energía que tenían la obligación de cobrar la ley, ¿por qué no la cobraron? Porque digamos, yo muy modestamente, ¿no es cierto?, cuando me hicieron jurar como ministro, me dijeron: jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, y a mí jamás se me ocurrió decir: depende. Y entonces, sí valdría la pena, ¿no? En las estadísticas que presentaba Alberto hace un momento, todos esos meses, todos esos 18 meses, los precios del petróleo seguían subiendo y no se cobró. Y no es que luego se cobró retroactivamente, es que se empezó a cobrar a partir de noviembre del 2007, y prácticamente fue en el 2008 que se cobró entero el año, y que significaron un tercio de todo el presupuesto, los ingresos petroleros. Estamos empezando en el 99, ¿qué pasó? Con esa modificación. Sí, se estaba en el 99, pero ya a partir de diciembre del 2008 migraron los contratos de participación hacia los de prestación y servicios. Ya no se aplica, ¿no? Entonces, es importante ubicar que no es que se modificó la ley, sino que simplemente por reglamento se dijo: bueno, como es al menos del 50%, vamos a poner el tope 99%. Entonces se cobró durante todo el año 98, el 2008, y ya el 2009 ya estaban todos los contratos migrados hacia los de prestación de servicios como contratos de transición, y en el 2010 ya se hace un cambio en la ley en el que se establecen nuevas condiciones para los contratos de prestación de servicios. Ahora en la TROLE, en el artículo 37, directamente sin poner ningún antecedente, se modifica la ley 42 del 2006, entiendo yo, para pavimentar el terreno de una nueva migración de los contratos de prestación de servicios a los contratos de participación, pero ya sin tomar en cuenta al menos el 50%. Y esto es muy grave, muy lesivo. Me extraña que en una situación en la que se está ponderando mucho el que la situación fiscal es insostenible, el Estado renuncie de manera tan generosa a favor de las empresas transnacionales en un aspecto tan delicado, y que podría significar eliminar cualquier preocupación del déficit. Estamos hablando de que en el 2008 significó más del 9% del PIB. De acuerdo a los datos de Piketty, es la redistribución de ingreso más importante que se ha hecho de la información estadística que se tiene, y además sin muertos. 9% del PIB. Revisa todos los datos de Piketty, no tienes otro ejemplo. Hay importantes procesos de redistribución del ingreso así en periodos cortos, por ejemplo en la época de Perón, en la primera presidencia de Perón en Argentina, en Suecia y en Noruega, en Dinamarca, en los países nórdicos, en los años 20, pero ninguna que llegue a alcanzar el 9% del Producto Interno Bruto. Entonces es muy importante el que se tenga esta alternativa, ¿no es cierto?, que la ciudadanía y que los hacedores de política vean que hay una alternativa para evitar el mandar sacando a miles de empleados públicos, el eliminar cualquier posibilidad de inversión pública, probablemente el hacer privatizaciones. Diego, por favor, ayúdanos con la cámara. El hacer privatizaciones apresuradas, ¿no es cierto?, que siempre dan lugar a corrupción y a un perjuicio para el Estado, el entrar en procesos como los datos que tú mencionabas, es decir, ¿por qué tenemos que dar por hecho de que de aquí en adelante el Producto Interno Bruto va a caer? ¿De dónde sacamos eso? Cuando al contrario, yo puedo demostrar, y lo hice ayer, ¿no es cierto?, que lo que ha habido es un cambio en la tendencia estructural, porque hay una transformación del régimen financiero. Hay una transformación muy importante de la dinámica del mercado interno, hay una transformación muy importante de la dinámica de los mercados de inversión, que han transformado también los resortes endógenos, que todavía no está consolidado. Sí, nada está consolidado en el país, pero son ya 10 años sostenidos, ¿no es cierto?, en el que ha habido formación de nichos de mercado que son totalmente nuevos, y eso define otro tipo de multiplicadores, eso define otro tipo de relación multiplicador-acelerador, que a pesar de que buena parte de eso va hacia inversiones, no dejan de tener un efecto amplificador sobre la economía ecuatoriana que tarda en morir. Es decir, hay una inercia en los efectos estructurales, lo que se ha venido haciendo, y que sin duda tiene que ver además con una serie de efectos ya en la capacidad productiva, por ejemplo, el tema del cambio climático. Entonces, muy importante el que se tenga como parte de los elementos de discusión el hecho de que si hay opciones.
Porque a mí me da la impresión de que al presidente le están poniendo contra las cuerdas, diciéndole no tienes otra alternativa que privatizar, que cortar el gasto, que mandar sacando a miles de empleados públicos, que empezar a reducir los contratos, que empezar a reducir, y eso lo mismo va a pasar con el resto de la economía privada. Y entonces se tiene una situación en la que los analistas progresistas son peor que los neoliberales, porque repiten la misma historia pero con un lenguaje progresista, con un lenguaje radical, con un lenguaje revolucionario, pero no dan alternativas al país. Entonces yo creo que más allá de las ideologías lo que se necesita es análisis técnicos, serios, de situaciones concretas y ver que es posible, ¿no es cierto?, encontrar otras opciones para la economía del país. Y como se ha visto, eso no ha significado una reducción ni siquiera con el 99%, yo en eso difiero un poco lo que dice Alberto, ni siquiera el 99% ha significado una reducción de la inversión petrolera en el país, porque la inversión petrolera en el país estaba desde hace largo rato deprimida, con los contratos más regalones que se han dado justamente a partir de la ley de hidrocarburos del año 2000, la inversión petrolera no aumentó. Y venían en esos contratos de participación, venían las empresas petroleras y formaban parte de sus costos porque hacían préstamos a sus matrices, a unas tasas de interés altísimas, con precios de transferencia altísimos que se han empeorado con los contratos de prestación de servicios. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y también hay que prestar atención, y yo creo que aquí vamos a invitar a Juanito Pazmiño, que nos falló en esta ocasión, porque en este tema de la historia reciente, en esta rama de las ciencias históricas que se llama la historia reciente, sí valdría la pena investigar por qué ha sido totalmente silenciado esto en los medios de comunicación y por qué ha sido esto totalmente silenciado en los medios académicos. No hay papers, no hay artículos sobre esto. Se hacen análisis sobre la situación fiscal y se omite una fuente de ingresos que significó 1/3 del presupuesto del año 2008. Entonces nadie dice nada de la ley 42, nadie dice nada por qué no se cobró la ley 42, nadie dice nada por qué se cobró la ley 42, nadie dice nada por qué dejó de cobrarse la ley 42, y ahora están queriendo sepultar también la posibilidad de que se retorne a una política nacionalista para evitar que el país nuevamente entre en décadas y décadas de decrecimiento, en décadas y décadas de polarización social, en décadas y décadas de oportunidades perdidas por la falta de inversión en las capacidades productivas, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante que se haga un esfuerzo, ¿no?, y que verdaderamente se transparenten estas cosas. Si es que estamos equivocados, nadie tiene el monopolio de la iniciativa ni de la verdad, pero que se digan las cosas, no que se las oculte, ¿no? Y en muchos casos ahí sí yo diría, inclusive hay la hipocresía de muchos analistas, ¿no es cierto?, que se pretenden progresistas de izquierda, nacionalistas, y que los ratos callan este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante, ahora que se está planteando en la ley Trole 3, el eliminar esta ley, que se retome esta discusión. Entonces si hay alguna otra... En todo caso, si me permite, yo creo que el paso que se está dando por parte de ustedes es muy importante. De las posiciones que se han hecho acá, se nota de que hay una inconformidad total en cuanto a la supuesta política petrolera que se ha llevado en los últimos años. Y digo supuesta porque en realidad yo concuerdo con que no ha habido política petrolera, ni siquiera política económica, porque el asunto es de que se ha dedicado todo a arreglar aspectos de coyuntura, pero nunca se ha trazado una política a largo plazo, ¿verdad? De tal manera que ahora existe, por ejemplo, gracias a la organización del seminario que ustedes están haciendo, a que venga gente con experiencia, gente que conoce la historia, que ha hecho los estudios y que pueda plantear recomendaciones, ¿verdad? Pero ojalá que de aquí salga, puede ser una de las conclusiones de este seminario, el hecho de que empiece a elaborarse un proyecto de política petrolera que pueda servir para cualquier gobierno, libre de ideología, ¿verdad?, pero fundamentado en las experiencias vividas, lo que ha dado resultados, lo que no ha dado resultados, para que se evite cometer errores. Y entonces ahí se plantearía un poco más el aspecto esto de las reservas, por ejemplo, porque en el Ecuador, como bien decía, inversiones no se han hecho para descubrir una nueva reserva. El ingreso que han tenido las empresas es únicamente
del mismo petróleo que se ha explotado, se le pagan las tarifas y con eso vuelven a reinvertir al siguiente mes, no traen capitales frescos. Y las tarifas incluyen parte ya de una tarea exploratoria, que entonces no hay riesgo para las empresas, ni siquiera en la tarea de exploración. Pero todo eso habría que abrirlo, y para eso también ojalá se pueda concluir y recomendar de que así como se está levantando la clasificación pues en otras áreas, ¿no?, para investigar corrupción, investigar crímenes, etc., que también en el sector petrolero pues, se desclasifique la información, porque se suspendió, el Banco Central no ha trabajado con información fresca. Yo estuve ahí y lamentablemente tuve que insistir mucho, por ejemplo, los precios de los petróleos de las transnacionales, lo que importan las petroleras, eso no se conoce. Lo que publica el Banco Central es un aproximado en base a los precios del Petroecuador que comercializan, no son los precios reales. De tal manera que nadie sabe a cómo venden el petróleo las empresas transnacionales. Y todo eso pues habrá que poner sobre el tapete para ver si han sido las políticas coyunturales bien aplicadas y lo que no se debe hacer en el futuro, y más vale y proponer lo que sí se debe hacer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Sí, yo creo que eso es, yo tengo todavía algunos criterios divergentes, por ejemplo, con respecto a lo de la política económica, y uno de los temas en los que sí se muestra claramente que hubo una política de largo plazo, una política de planificación, es el tema eléctrico. Normalmente se deja a un lado, cuando se hablan de temas de energía, se deja a un lado la cuestión eléctrica, pero ahora tenemos la presencia aquí del ingeniero eléctrico, pero también abogado y próximamente máster en desarrollo, Wilson Tagle, que además nos acompaña vestido de azul eléctrico, así es que para hacer juego con el tema que le va a tocar el cambio de la matriz energética, vamos a poder, ¿no es cierto?, ubicar uno de los que yo creo que uno de los grandes aciertos al haber retomado algo que es importante señalarlo, algo que ya estaba planificado en 1978. El Plan Nacional de Electrificación de la antigua INESEL ya había tenido una cantidad de estudios, inclusive en algunos casos de factibilidad, pero casi todos ellos de prefactibilidad, para las presas hidroeléctricas, ¿no es cierto?, en todo el país, que con el cuento de que el Estado está demasiado sobredimensionado, que el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, el Estado es torpe, el Estado, y todo ese cuento, ¿no es cierto?, los fundamentalistas del Estado contra los fundamentalistas del mercado, impidieron que el país cuente con un desarrollo de la infraestructura que, insisto, estaba programado hace 40 años. Entonces yo creo que sí es importante el señalar estos temas, porque parece ser que el propósito es nuevamente volvernos a una situación de autocensura, en el que tanto la sociedad civil como los hacedores de política, como la academia, no se atreven siquiera a mencionar la posibilidad de que haya una inversión pública como la que nosotros logramos precisamente con la Ley 42, elevar de niveles que estaban entre el 3 y el 5% del PIB en los 30 años previos a 13.9% del PIB que logramos en el 2008 y que creo que llegamos hasta el pico del 16.6% en el 2013. Entonces yo sí creo que sería importante trabajar esos temas. Por ejemplo, en lo que tú planteabas, las proyecciones iban a cambiar el momento que, digamos, ya no estamos importando los derivados del petróleo, sino que ya los estamos produciendo acá con un proceso de sustitución de importaciones que permita ser más eficiente en una proyección de largo plazo. Entonces yo creo que una de esas experiencias enriquecedoras en el país ha sido el cambio de la matriz energética, y que yo creo que debería estar acompañado de una discusión respecto a la política de subsidios de tarifas, ¿no? Asimismo, con una perspectiva de largo plazo que plantee no solamente no afectar a los sectores populares más vulnerables, sino que también piense en las condiciones de productividad y de competitividad del aparato productivo nacional, porque lastimosamente con la rigidez de la dolarización y con el poder de mercado que está instalado en los nódulos más importantes de la matriz productiva ecuatoriana, tenemos hoy por hoy una estructura de precios verdaderamente insostenible en largo plazo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando aparecen una cantidad de economistas con la receta de siempre de resolver las cosas por el lado más débil, es decir, que se abarate la fuerza de trabajo, es decir, nuevamente volver al desfalco de la fuerza de trabajo,
nuevamente volver al desfalco de la naturaleza, como fue la propuesta y como fue la realidad, digamos, durante los 30 años de neoliberalismo que tuvimos. Entonces, muy importante, por favor, que Wilson tiene la palabra.